Continuamos en Ciudad U, un live muy particular hoy para compartir con ustedes, porque vamos a hablar del programa PIA, Programa de Intervención Asistida con Animales, que ya lo habíamos presentado aquí justamente con quien está a cargo de esta área, Marisa Morales. Muchas gracias por venir Muchas nuevamente. gracias a ustedes por invitarnos. Y seguir compartiendo lo lindo que hacen. Guillermo Bertotti, clínico especialista. Vamos a hablar de las terapias con animales. Y Marcelo Furlani, tutor de prácticas. Y Teo, ¿no? Lo presentamos también, es parte del equipo. Así es, parte del equipo, Teo. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno. Muy contentos. Encantados de participar en esta aventura. Sí. Qué bueno. Cuéntenos un poco, Marisa, darles la introducción de cómo están trabajando y ya arrancó el curso, ¿no? Ya empezamos con las prácticas, estamos ya atravesando la tercera semana y todos los sábados tenemos las clases prácticas y durante la semana la clase teórica. Tenemos muchos alumnos con sus perros en la ciudad universitaria participando. Vi las fotos en Facebook, sí, me encantó. Sí, estamos teniendo mucho éxito con eso. Estamos iniciando un camino, así que todavía estamos expectantes. Esta es la primera fase del programa, con lo cual luego de los 3 meses de capacitación viene la instancia de selección de los perros. Bien. En esa instancia vamos a verificar que reúnan las conductas, el temperamento, y que puedan producir una serie de actividades que puedan ser aplicables a las intervenciones asistidas. Puede ocurrir que algunas de estas conductas sirvan para actividades educativas con animales o que algunas de sus características nos permitan incorporarlos en terapias asistidas con animales. Bien, bueno, y la cantidad de inscriptos, por lo que vi en la foto se veía una cantidad interesante. Tuvimos unos 200 inscriptos en la parte teórica, pero luego en la parte práctica tuvimos 100. Así que todavía no sabemos claramente cuántos son los que van a terminar concluyendo el proceso educativo. Qué linda experiencia, me imagino. Bueno, 100 perros, es muchísima la cantidad. Es una enorme cantidad. Con la problemática que hay, ¿no? Que muchos perros callejeros que a veces no tienen buena conducta y que eso no ayuda para que la adopción se concrete a veces, ¿no? Pero la experiencia de Tego creo que es la experiencia señera que pone en evidencia que bueno, el mar se puede contar. Que nos cuente quién es Teo, que lo empiece a presentar, a ver. Bueno, Teo es un perro que es rescatado. Él apareció en febrero de 2018 cerca del hospital de urgencias, en un estado bastante arruinado, más que todo físico, y sobre todo tenía las almohadillas muy lastimadas. Se ve que venía caminando de hacía mucho tiempo y hacía mucho tiempo que estaba en la calle. Bueno, ahí lo rescató una persona, lo llevó al veterinario, pasó la noche en el veterinario porque no tenía que moverse mucho porque no podía seguir caminando, y de ahí fue a parar a guarderías y Teo tiene 2 adopciones y de las 2 adopciones lo devolvieron. En un principio él tenía un poquitito de ansiedad por separación, no le gustaba quedarse solo en la casa. Claro. Y esas conductas que a veces no nos gustan a nadie, claro, que en realidad... El típico que le cierran la puerta y entran a ver qué pueden... Exactamente. Claro. Que en realidad es un problema más que todo de nosotros los dueños, que no sabemos cómo manejar el perro y para que el perro no le dé justamente ese tipo de ansiedad. Claro. Así que, bueno, después de dar vueltas por varios lugares, Teo llega a mí, a través de esta persona que lo había rescatado para ser educado, y bueno, y se quedó conmigo. Así que ya lo tenés... Así que ya lo tengo conmigo. Qué bueno, Marcelo. Veo que te sigue atentamente. Recién cuando entrabas aquí al estudio, él primero te mira para ver qué haces vos. La conducta es esa, ¿no? Tiene que estar atento a lo que hace la persona. Tal cual, él tiene que estar atento a lo que hace el guía, porque el guía le va a dar la orden ellos leen mucho el idioma gestual de la persona, entonces siempre tienen que estar ahí atentos. Bien. Y esa es una de las cosas fundamentales que requerimos de un perro para, por ejemplo, una terapia asistida. Claro. Porque el vínculo con el humano es lo que va a permitir que el perro esté alerta a cuál es la necesidad del sujeto y cuál es la conducta que tiene que producir. Ya es una primera conexión. Exactamente. Y del otro lado, con la persona, con el paciente, ¿qué sucede? Bueno, eso está en expectativa, porque bueno, yo vengo de otro rubro, soy psicólogo, trabajo como especialista dentro de lo que sería las terapias del espectro del autismo, y bueno, me involucré en el proyecto con Marisa y bueno, conociendo a los chicos y conociendo también de cómo se desarrolla el programa. Es mi primera experiencia en esto, y bueno, yo creo que un poco por el tránsito que tengo y lo que transmiten las familias, bueno, hay gran cantidad de necesidades
en las cuales creo yo que va a ser factible abordar distintas temáticas, ¿no? Esta terapia con animales. Sí, desde distintos objetivos que nos tracemos, creo que puede ser enfocado diversamente. Se me ocurre pensar, por ejemplo, dentro de lo que es el espectro se habla mucho de un déficit en el funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Y el hecho solo de producir el efecto de que un niño trabaje con el perro en los cuidados, en la alimentación, ya le estamos dando elementos dentro de su rutina diaria, organizada, con actividades con un sentido. Por ejemplo, es uno de los enfoques que pueden ir ayudando a el trabajo con niños. Claro. Desde ese enfoque hasta enfoques que tienen que ver con personas mayores, juego, claro. Interacción, ¿sí? Juego, interacción, y también podemos pensar en cuestiones que tienen que ver con su autonomía, ¿no? Claro. Con el desempeño fuera del hogar. ¿Sí? Perfecto. Hay como muchas posibilidades. Bueno, es Nosotros hemos tenido, perdón, en algunas de las reuniones previas para tratar de trabajar los contenidos, tanto en lo teórico como en lo práctico, teníamos una clase con Aldo, que está en Estados Unidos y que es Aldo Secchi, que es nuestro responsable de capacitación. Y Guillermo le decía, por ejemplo, que en algunos casos, cuando vos tenés personas con crisis de ansiedad durante la noche, un perro que detecta esto a tiempo puede lograr emitir una conducta, dícese, echarse al lado de la persona claro. y contener, y entonces la crisis puede atravesarse con menos dificultad que si uno tiene que recurrir a otros mecanismos como que eso es una manta con peso. Que significa que haya un adulto que esté atento, que conozca la crisis y cuando ya la crisis ha llegado a un pico. Claro. ¿Sí? Entonces hacemos una intervención más temprano y con una contención que puede permitir dar respuesta. Y claro. Se me ocurre pensar desde la experiencia y de cómo uno se va arreglando en el trabajo en contexto. Hace mucho tiempo atrás, con una familia, con un chico adulto que estaba dentro del espectro, bueno, tenía un alto nivel de actividad, entonces la primera etapa del abordaje tenía que ver con ayudarlo a organizarse para una experiencia de aprendizaje. Entonces, todas esas experiencias en general involucraban mucho el trabajo físico con el cuerpo, con él. Qué bueno. Entonces, nosotros como intervención le proponíamos a la niñera que lo cuidaba que salgan a pasear con el perro y cuando ya empezábamos la terapia ya estaba mucho más organizado, mucho más calmo y mucho más atento a... Entonces esas también pueden ser intervenciones posibles que excelente ayudan. la iniciativa. La presentamos hoy aquí en Ciudad U, seguramente cuando ya estén los egresados vamos a tener ya el proceso final y allí vamos a compartir ya los logros y el análisis, por supuesto, para ver cómo fue esta primera experiencia. Cuenten con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí a Ciudad U. Los esperamos como siempre las puertas abiertas para que puedan compartir estas experiencias y que se sume más gente, que es lo importante. Muchísimas gracias.